Los partidos en el Congreso volvieron a patear hacia adelante el nombramiento del fiscal anticorrupción, mientras ponen a la corrupción en el centro de las campañas electorales, como estamos viendo en el Estado de México, con acusaciones y revelaciones sobre corrupción entre ellos. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y le pido acompáñeme, vamos a ver unos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. El nombramiento del fiscal anticorrupción se diluye en el Senado por el desacuerdo entre partidos sobre la forma de garantizar su autonomía como exige el Sistema Nacional Anticorrupción y la creación de la Fiscalía General que sustituirá a la PGR. Mientras prevalece la parálisis en el nombramiento ya por más de 2 años, los partidos se enfrascan en denuncias por corrupción electoral en el contexto de los comicios del Estado de México. El tema de la corrupción está en el centro de las campañas estatales de 2017 y seguramente así será también en la presidencial, pero está lejos de las prioridades de los órganos legislativos a juzgar por la dilación de la designación. Entre tanto, el procurador Ricardo Cervantes publicó un acuerdo para la creación de la Fiscalía Anticorrupción que la describe como un órgano con autonomía técnica y operativa, al mismo tiempo que sujeta a la PGR respecto a las formas y términos en que operará. Organizaciones civiles que han reclamado el nombramiento también han modificado su postura y piden al Senado priorizar la discusión y diseño de la Fiscalía General de la República antes de elegir al fiscal anticorrupción. Argumentan que posponer el nombramiento no representa un riesgo, ya que la PGR, por ley, está obligada a perseguir a los funcionarios que incurran en ese tipo de delitos. Se pronuncian por un periodo extraordinario para discutir el diseño de la Fiscalía General y después encargarse de los nombramientos. Posiciones. 1. Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, pidió a los senadores dejar de lado por el momento el proceso de selección del fiscal anticorrupción. 2. Ana Laura Magaloni, investigadora del CIDE, se pronunció por diseñar una ruta larga que garantice la transición de la PGR a la FGR. 3. Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, declaró que el Senado debe nombrar un fiscal anticorrupción de transición, pero es urgente una discusión a profundidad del modelo de Fiscalía General de la República, porque si no tienen esa discusión, cualquier fiscal anticorrupción, por mejor que sea, no va a llegar muy lejos. 4. Entre tanto, el presidente del PRI, Enrique Ochoa, arreció la guerra de acusaciones que sostiene con Andrés Manuel López Obrador, argumentando que López Obrador debe renunciar a sus aspiraciones y a la dirigencia de Morena para ponerse a disposición de las autoridades competentes y que se lleven a cabo todas las investigaciones correspondientes. Dijo luego de que se difundiera un video en el que la candidata de Veracruz de Morena, Eva Cadena, recibe 500,000 pesos de unos supuestos empresarios. El líder priista anunció que denunciará al tabasqueño por corrupción. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Ahí tiene las 8 columnas hoy de Excelsior. Para largo, el fiscal anticorrupción. Y de este es el tema del que vamos a hablar, porque al mismo tiempo que nuevamente, después de más de 2 años y medio de haberlo postergado, nuevamente los partidos lo vuelven a patear hacia adelante, mientras ocupan el tema de la corrupción para darse con todo lo que pueden en las campañas electorales, como lo estamos viendo en el caso de las denuncias contra López Obrador, por ejemplo. Pero no solo con él, sino parece que este es el ventilador que se pone en marcha y da la impresión, pues, de que más allá del interés de los legisladores, el tema se ocupa sobre todo como escándalos que se convierten en armas arrojadizas en el torneo electoral. Vamos a entrarle a este tema, qué pasó y qué puede pasar, y me da muchísimo gusto que Laida Negrete haya estado con nosotros. Qué gusto, como siempre, tenerte aquí, es un placer. ¿Qué tal, Pepe? Además, tú has sido fiel desde que estábamos allá en Bucareli. Sí, a donde vayas. Por tanto, iré. muchas gracias por estar con nosotros, Laida, de verdad. Gracias. Eduardo Bojorquez, como siempre, un placer tenerte. Qué gusto estar aquí. Los dos estuvieron ayer en el foro sobre el fiscal y, bueno, pues lo primero, preguntarles a ustedes, la verdad es que si uno voltea, Laida, y como ciudadano común, ve por un lado el que no puede salir esta promesa del fiscal anticorrupción, que todo el mundo lo esperaba, no para que resolviera de un plumazo el asunto, ya lo sabemos, pero sí para tener una señal clara de compromiso y ataque contra la corrupción, nuevamente postergada, y al mismo tiempo, por los partidos
ponen un ventilador, lo estamos viendo en el Estado de México, en el que la corrupción, ahí sí importa. Ahí sí se convierte en un asunto casi de seguridad electoral, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? ¿Cómo entender esto? Creo que lo primero que hay que decir es que no necesita haber un fiscal especial de combate a la corrupción para que se combata la corrupción. Esos delitos ya son un mandato y ya hay una responsabilidad de procuradores locales y el procurador federal de combatirlos. Es decir, no es pretexto alguno en el que digamos que porque no hay fiscal anticorrupción o el fiscal especial de combate a la corrupción, no se puede combatir la corrupción. Eso tiene que quedar claro porque sí hay una responsabilidad y ahí hay responsabilidad por omisión, ¿no?, de no estar combatiendo la corrupción. ¿Por qué se entiende que no se haya designado el fiscal especial? Lo que nos hemos dado cuenta, quienes estamos estudiando este tema, es que resulta que hay un tema aún más grande, que es el de la Fiscalía General. Como recordaremos, el fiscal especial está dentro de la Fiscalía General, que hoy es la Procuraduría General de la República, que no se ha transformado. No quisiéramos tener un fiscal de combate a la corrupción que esté en un órgano que no es autónomo políticamente, que está dentro del Ejecutivo Federal, donde además se le podría remover libremente, por ejemplo. Entonces, creemos que no están las condiciones necesarias para tener un fiscal anticorrupción que verdaderamente sea fuerte, que tenga dientes, que pueda hacer su trabajo. A mí me llama la atención, no sé cómo lo ves tú, Eduardo, pero en efecto, el Sistema Nacional Anticorrupción y la enorme reforma de 7 leyes que incluía los diseños institucionales, una palabra como de moda, que están poniendo sobre la mesa, a veces pareciera que se deja de lado el verdadero objetivo, y lo que tiene enormemente indignada a las gentes es justo la corrupción. ¿Tú crees que la sociedad civil, digamos, que hay un poco en el garlito del propio gobierno? Porque salió el Sistema Nacional Anticorrupción, pero hoy el asunto parece empantanado. Miren, cuando escucho a Laida, cuando veo lo que han hecho en Fiscalía que Sirva, cuando escucho otras plataformas que están discutiendo el tema del fiscal general, al contrario, yo creo que lo que ha hecho la sociedad civil es plantearle un estándar cada vez más alto al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, y como voy a tener que decir algo que dije hace un año, exactamente cuando se promulgaron las leyes anticorrupción, vamos por más, Pepe, o sea, no vamos a menos. Estamos siendo una sociedad civil más exigente con el gobierno, en nombramientos que son, pues, algunos tan disímbolos como el tema de la vicepresidenta del INEGI, hasta otro como el que se inaugura el día de hoy, porque fíjate que donde sí se está moviendo todo es para nombrar a los magistrados de quienes serán los jueces anticorrupción en materia administrativa. Hoy los mandó el presidente, ¿no? Ahí sí, ¿no? Magia, todo se está moviendo, sin discusión, sin conflicto. No, yo creo que lo que ha pasado, Pepe, te lo digo con mucha claridad, es que el estándar de la sociedad civil cada vez es más alto y va a ser más alto. Va a haber una mayor exigencia a la clase política. A ver, no sé si coincidas, el estándar es más alto, pero este sexenio ya se fue. Este sexenio no va a salir la Fiscalía Anticorrupción y difícilmente, si se transita, digamos, esta ruta larga de transformación de la PGR, y además tenemos las elecciones presidenciales, corrupción vamos a saber de escándalos. Mira, esto es una transformación que va a llevar tiempo. ¿Qué es lo que le falta a México? Una verdadera reforma completa en seguridad pública. No ha habido nada de trabajo en administración actual en temas de policías y tampoco ha habido en el tema de reforma a las procuradurías. No es nada más la corrupción la que hay que combatir, todos los delitos. Hay un enorme índice de impunidad en este país. Entonces, tenemos que invertirle a eso y tenemos que pensarle cómo hacerle. De una forma en que las procuradurías actuales y la Procuraduría General, entre ellas, no se van a reformar por plumazo, por decreto. Con decir que la reforma constitucional entre en vigor y ya es autónoma, va a existir autonomía y va a existir eficiencia en la persecución de los delitos, no. Entonces, ese es el paso y la lucha que hay que dar. Entonces, el tiempo que nos lleve, pero que se haga bien, que se haga sin simulaciones. Pero explíquenme en dónde se invirtieron un poco las prioridades, porque hace un tiempo las prioridades eran sí fiscal que sirva, sí empujar los nombramientos y las designaciones, pero ahora también, digamos, un diseño adecuado de la Fiscalía General. Parece que, digamos, el orden de las transformaciones se modificó. ¿En dónde y por qué? Hay una razón muy simple. Cuando se dio el cambio de titular en la Procuraduría General de la República y la sociedad mexicana se dio cuenta que había un mecanismo de fast track
para que este procurador se convirtiera en el fiscal general, me parece que de pronto muchos más actores de nuestra comunidad voltearon a ver de cerca el proceso de diseño de la Fiscalía General de la República y entendimos lo que dijo muy bien Laida. Arriba de todos estos temas, la gran discusión es Fiscalía General, porque Fiscalía General toca derechos humanos, toca la parte de la protección de la vida, toca el tema de los delitos electorales, toca el tema de anticorrupción, toca todos estos asuntos que son prioridad de nuestro país y nudos de nuestro país. Claro, Pepe. claro. Sí, Entonces, está y claro. adentro de eso Está claro. hay una Fiscalía Anticorrupción que es importantísima, pero déjame contarte algo que pasó hoy en la mañana en la Cámara de Diputados. Coincidimos el fiscal Santiago Nieto y yo en un foro, y una de las cosas que discutíamos en la Cámara de Diputados era cómo se cruzan los temas. A ver, Ayotzinapa tiene una dimensión de derechos humanos, tiene una dimensión electoral, porque el señor Abarca estaba dentro de asuntos de naturaleza electoral, y tiene una dimensión de corrupción. Entonces, imagínate que solamente viéramos uno de los ángulos, el electoral, el de derechos humanos o el de anticorrupción. Por eso, a raíz de que nos acercamos al tema de la Fiscalía General y cómo iba a ser nombrado, sé que muchos académicos y especialistas llevan años en esto, creo que la sociedad en su conjunto se dio cuenta de lo importante que es la Fiscalía General. Es mucho más, a ver, déjame ponerlo en palabras llanas, la persona que ocupe la encomienda de fiscal general será la persona con más poder en el país. Y puede ser un poder transformador o puede ser un poder de protección para el status quo y para frenar los cambios que necesita nuestra nación. De eso estamos hablando. Creo que por eso cambiamos la discusión de esta forma, ¿no? Entiendo, por ahí viene el cambio de orden, pero, a ver, tú me corregirás, Laida, pero, a ver, esa es justo la posición que trae el Procurador General de la República, Ricardo Cervantes. Él está diciendo... Raúl Cervantes. Raúl Cervantes, perdón. Él está diciendo... Justamente hay que transformar la PGR y déjense un poco de la coyuntura y déjense del asunto de los nombramientos. Esa es la posición de Cervantes. Entonces, ¿la sociedad civil se dio cuenta o los convenció el procurador? No, como sociedad civil, en este colectivo de Fiscalía que Sirva, donde estamos organizaciones de sociedad civil, académicos, periodistas, ciudadanos interesados en este tema desde hace mucho tiempo, lo que vemos es que hay un vicio en la persecución de los delitos en México, que tiene que ver con que está políticamente definida. Los gobernadores le dicen a sus procuradores, persigues esto, no persigues a estas personas, me proteges a este, aceleras este asunto, se da carpetazo a este otro. El manejo político de la impartición de justicia. Exactamente. Eso es contrario a todo sistema democrático, es la desigualdad de la ley de forma... pronosticada. Entonces, esa es una batalla que hay que dar. Y entonces sí es muy importante que el titular y la operación de las procuradurías operen de forma independiente al Poder Ejecutivo, lo cual no está sucediendo. Esa era justamente la razón de tener un fiscal autónomo, que garantizara el funcionamiento autónomo de la Fiscalía Anticorrupción y, por supuesto, de la Fiscalía General. No, bueno, Eso es lo que no estaba ofreciendo los partidos. Los partidos y el gobierno estaban escatimando eso y por eso la respuesta está. Lo que estábamos viendo es que la designación de la persona más importante en términos de transformar la Procuración de Justicia, poniendo a un lado los jueces, que también necesitamos algún día empezar a hablar a profundidad de eso, desde el lado de la parte acusatoria no podía ser un asunto, Pepe, por fast track. O sea, no podía ser que quien estuviera ahí porque era nombrado por el presidente de la República se quedara y llegara por la vía de un transitorio que pocos vieron alrededor del artículo 102 constitucional. Creo que eso es lo que detonó una reflexión mucho más amplia y un razonamiento de la sociedad civil. Te puedo decir, Pepe, que aunque como amigos o como colegas nos encontramos en muchos espacios, nunca en la historia del país se habían sentado a la misma mesa las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de anticorrupción, las organizaciones promotoras de la transparencia y del acceso a la información pública, a pensar en un asunto de manera colectiva como este. Déjame ponerlo otra vez de esta manera más o menos ilustrativa. El día de ayer en el Senado de la República vimos paneles que no se habían visto nunca. Eran temas que se trataban por separado, que se discutían en sociedad civil, probablemente sí en algunos seminarios de manera coordinada, pero nunca con esta fuerza. ¿Qué lo detona?
la trascendencia y la transformación que supone crear la Fiscalía General de la República y dentro de ella las fiscalías especializadas, incluida la de anticorrupción. A ver, de acuerdo, pero el mensaje, a ver, independientemente de que te des cuenta de la importancia de la transformación de la Procuraduría, que a cierto punto, si quieren, volvemos en el segundo segmento, no sé si es un falso dilema, pero por lo pronto el tema es, ¿eso qué tiene que ver con que los partidos no se pongan de acuerdo para quitar el transitorio? Esa es una muy buena Cuéntame, pregunta. ¿qué tiene que ver? Yo quiero escuchar tu respuesta. Yo creo que las procuradurías, como dice Ana Laura Magaloni, son la joya de la corona. Es que controlar la persecución penal en el país es darte mucho poder. Pero también es el halo de impunidad, es decir, a mí no me vas a tocar. Si yo soy el presidente, yo te puedo remover, puedo hacer de la persecución penal lo que yo quiera, en realidad ahí proteges, haces todo. Es un control político brutal, es un poder político brutal. Entonces, por supuesto que va a haber muchas resistencias y por eso es una batalla que tiene que darse desde la ciudadanía. Yo creo que hay que agradecer que algunos senadores han tenido la sensibilidad de volver a abrir este tema. Si bien estaba que había que designarse el fiscal de combate a la corrupción, hay que repensarlo en ese contexto. No puede ser más importante la parte que el todo. Entonces hay que ir por el todo. Hablando de la nueva postergación del nombramiento del fiscal anticorrupción y toda la discusión que hay alrededor de este nombramiento, que era un nombramiento muy importante, clave para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, o por lo menos eso es la idea con la que veníamos trabajando desde hace unos meses. Estamos hablando con Eduardo Bojorquez, que es el director de Transparencia Mexicana, Laida Negrete, que es del colectivo Una Fiscalía que Sirva. Estábamos hablando justo del tema del control político. Las fiscalías como la joya de la corona, decías, del control político para, digamos, pues para garantizar impunidad, para decirlo con sus palabras. Exactamente, porque las fiscalías... ¿Qué hace la sociedad frente a este nuevo reacomodo de las partes? Pedir que haya un replanteamiento sobre la Fiscalía General. Queremos un fiscal que verdaderamente que haya cortado el cordón umbilical con el presidente y pueda perseguir a todos por igual. Autónomo. Autónomo. Pero que además dentro de la Fiscalía misma haya autonomía, es decir, que los ministerios públicos no venga el titular y les diga, a ver, esa investigación no me gustó, eso se archiva, eso se avanza, eso es lo que pasa hoy. Y por eso los actores con poder van hacia la cúspide y todo se resuelve. Hay como clientes de estas procuradurías, ¿no? Que son lo que van a hacer las nuevas fiscalías. Y lo que no queremos es que haya un cambio de nombre. Eso ya ha sucedido en algunos estados donde le cambian el nombre y ya se llama fiscalía y no pasa nada. Así está el diseño institucional ahorita, así está el diseño de la Constitución en este momento, es cambiar de nombre para no cambiar nada. A ver, pero entonces el problema es de diseño institucional o el problema es político. Bueno, hay un problema de diseño institucional. Porque generalmente van unidos, pero yo creo que en este caso, caso... a la hora de plantear un objetivo, digamos, de diagnóstico, ¿para dónde? Mira, Pepe, creo que lo que explica muy bien por qué están conectados los dos temas es por la razón por la cual no se ha nombrado fiscal anticorrupción. Además, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, ahora no sé cómo llamarlo, el Grupo Parlamentario de Morena, el Grupo Parlamentario del PT, todos han sido muy claros en por qué no se ha nombrado fiscal. No es un secreto, a lo mejor no lo han comunicado bien. En tanto no se resuelva el tema de la designación del fiscal general por vía automática, no van a aprobar un fiscal anticorrupción. Esa es la presión que está haciendo, en efecto, PAN, Morena, PT. Sí, y ahora, algunos de ellos todavía creo que han ido más lejos y han dicho, y vamos a fondo a la discusión no solo del 102 constitucional, que es el que le da forma básica a este tema, sino de la Fiscalía General de la República. A ver, yo lo que no creo es que sea solamente irresponsabilidad de algunos senadores el que no se haya nombrado. Hay una tensión entre lo político que describes. Claro que hay un grupo que dice, si yo te nombro fiscal anticorrupción, probablemente no quieras discutir el tema del fiscal general. No lo vas a querer abrir porque no es necesario. Ahora, esa es la razón, el momento en el que se cruzan lo técnico y lo político. Claro que están cruzados. O sea, pero en el fondo sí hay un problema de compromiso político. O sea, a ver, cuando se apruebe el Sistema Nacional Anticorrupción, parece que la señal es clarísima. Sí vamos en contra, después de la historia de la Casa Blanca, la y pueden hacerlo, Ajá. Todavía. Justamente es el punto ¿Todavía de en este sexenio? No necesitas un fiscal anticorrupción
A ver, yo lo he Ahí dicho. está la PGR. Urbi, et Orbi, ¿no? No habiendo fiscal anticorrupción, el responsable de enfrentar la corrupción en México se llama Raúl Cervantes y es el Procurador General de la República. Pero el propio procurador te dice, oye, es que no tenemos, digamos, los elementos operativos y necesita la PGR un cambio estructural. Y mientras tanto, están bailando, ustedes me corregirán, 250 mil millones de pesos, ¿no? De la acumulación de presuntos fraudes de los gobernadores de los estados. ¿Cómo entendemos esto? ¿Quién no está? ¿Quién no vino a la fiesta? El procurador puede actuar con las el facultades de sistema, atribución. ¿o quién? El Procurador General de la República puede actuar con las facultades y atribuciones que tiene, como se hizo desde la PGR para el caso del Bester Gordillo, como se ha hecho en el caso de Javier Duarte, digamos, pudo integrar un expediente y conseguir que un juez, ¿no?, diera una orden de aprehensión que se ejecutó hace unos días. Claro que se puede, Pepe. Lo que tendrían es mejores facultades, más recursos, mayor capacidad técnica, y creo que es deseable. Pero cuando tienes el interés de perseguir en serio el tema con las facultades actuales, con el SAT, con la Unidad de Inteligencia Financiera y con el trabajo de la Procuraduría y la Secretaría de la Función Pública, claro que se puede, ¿eh? ¿No? Lo que estamos asegurando, y creo que ese es el punto importante de muchos que ha hecho Laida, lo que estamos asegurando es que eso no sea una decisión política. Sí contra Duarte, no contra Borge, tal vez contra Medina, a lo mejor. Esa es la diferencia. Lo que asegura que el sistema sea sistema anticorrupción o el sistema penal acusatorio sea sistema penal acusatorio es que no haya una persona que en el ejercicio de sus funciones pueda decidir por razones políticas. Justamente sacar la política y decir el mismo trato a Medina, a Padres, a Borge y a los otros 8 que no menciono por falta de tiempo. Muy preocupados que haya esta pantalla de humo diciendo que el problema que tenemos en México es la falta de nombramiento de un fiscal que es chiquitito, en última instancia. La Procuraduría hoy tiene el todo, todos los investigadores, todos los peritos, para dedicarse a priorizar los delitos que quisiera priorizar. ¿Y sabes qué hace, Pepe? Pura flagrancia de portación de armas y puro delito menor de posesión de droga. En eso estamos gastando los recursos federales de la persecución de los delitos. Yo creo que puede haber un cambio de prioridades, si quisiera. Vamos con Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Mexicana, con Laida Negrete, que es del del colectivo por una fiscalía que sirva. Y pongo rápido las piezas para irnos con sus comentarios finales sobre hacia dónde o cómo se va a armar este rompecabezas. Un procurador que dice hay que reformar a fondo la Procuraduría, un Senado que no acaba de legislar ni quita el pase automático, ni nombra, hace los nombramientos que se necesitan, y una sociedad civil que dice, frente a lo que está sucediendo, vamos a cambiar de prioridades y se alinea con la postura del procurador, porque si aceptar el nombramiento, como proponen, como también rechazan algunos senadores, estaría aceptando una simulación. ¿Estoy bien o me regreso? Sí, pero yo diría que lo que pedimos en Fiscalía que sirva es una revisión total de cómo está diseñada la Fiscalía General. Y creo que ahí no hay coincidencias. ¿Es una revisión de leyes institucionales? Desde la Constitución. Sí, wow. Y también de leyes secundarias, pero más importante, Pepe, es imaginar qué tiene que estar haciendo una Procuraduría que verdaderamente persiga el crimen complejo. Homicidios como los que vemos en Acapulco. Eso no es crimen común. Delitos financieros, delitos de corrupción y macrocriminalidad. Las violaciones graves a derechos humanos no son actos espontáneos. Entonces, necesitamos desde ese diseño estratégico y eso va más allá de las leyes. ¿Cómo la ves tú? Yo creo que, para tratar de ponerlo muy claro, tenemos que pasar de la idea de que el Procurador General era el abogado del presidente, a que sea realmente lo que alguna vez se llamó el abogado de la nación. Es decir, que tú te sientas como ciudadano representado por el fiscal como parte acusadora en el momento en que se busca hacer justicia. Y por tratarse de la Fiscalía General de la República, pues los delitos son otros, ¿no? Van a ser delitos económicos, financieros, violaciones graves de derechos humanos, otros asuntos que no son los de la justicia cotidiana que atenderán los fiscales en los estados. A ver, ¿no? eso suena a todo dar, pero la pregunta es, ¿quién está comprometido con eso de los poderes y quién no?
Yo creo que ya hay varios senadores que están en este movimiento y ayer en ¿Cómo el quiénes? foro se pidió de todos los partidos. Te quiero decir que hay una de las iniciativas que ya está sobre la mesa, fue arropada por senadoras de todos los partidos, de todos los partidos del Senado. Entonces, quiere decir que hay un espacio y es una labor de convencimiento, pero sobre todo cuando se decida el Ejecutivo Federal a dejar ir esto y además pues poner las acciones donde pone el discurso, entonces vamos O sea, a el ver Ejecutivo progresos. Federal no está comprometido a pesar de haber mandado al Sistema Nacional Anticorrupción. Sí, creo que está, quisiera que tener la palomita, ¿no? Pero que no sucediera en la realidad, ¿no? Es decir, ya tengo el sistema anticorrupción, tengo Fiscalía Autónoma en el papel, pero en realidad, bueno, pues no hay todo el trabajo que se tiene que hacer para que eso se logre. O sea, digamos que le gustaría es tener un holograma del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? ¿Cómo ves tú? Un holograma. Déjame imaginármelo. A ver, a lo mejor no lo hemos dicho con claridad. Hay dos reformas que ocurrieron en los últimos años que aquí se cruzan. La reforma del sistema penal acusatorio, que es donde está insertada la discusión del fiscal general, y la reforma anticorrupción. Y en este tema se cruzaron. Y yo creo que hay que tenerlo muy claro. Lo que queremos es Estado de Derecho, es todavía un poco más grande. Sí es anticorrupción, que está en la mesa de todos los mexicanos como una prioridad, pero sí es la construcción del Estado de Derecho. Por eso se cruzaron dos reformas. Por eso, aunque yo leo a Laida Negrete, no nos habíamos sentado los distintos actores a conversar porque no se habían cruzado estas dos reformas. ¿A qué voy? No es un holograma. Creo que lo que estábamos pasando es de un asunto que depositábamos en nombramientos y caudillos hace algunos años, que vengan los buenos y que nos salven, cualquiera que sea la idea de cada uno de nosotros de quiénes son los buenos, a un asunto que sea sistemático, continuo, basado en instituciones. Y Pepe, va a ser muy aburrido, déjame decirlo. Sí. La discusión de los asuntos que tiene que darse Supertécnico. es muy técnica y muy aburrida, no va a ocurrir en las Pero primeras déjame planas. tratar de ponerlo, digamos, en términos generales para que el auditorio se lleve su impresión y con esto me voy. Ustedes dirían que lo que está sucediendo ahora es que se está retomando el camino que debería de haberse seguido y no se estaba siguiendo, o se va a diluir como ocurre con muchas grandes reformas transformadoras que en este país generalmente acaban en fracasos. No se va a diluir porque los ciudadanos no vamos a quitar el dedo del renglón. Por eso no se va a diluir. Queremos, sí, un fiscal anticorrupción, urge un fiscal general, pero que verdaderamente funcione. La Cierro voluntad, contigo porque abrí contigo, ¿verdad? Sí. la voluntad Porque política... no digas que hay falta de equidad. No, nunca, en esta Vienes, mesa no. vienes. La voluntad política siempre aparece cuando hay una sociedad exigente. Y lo que hay hoy en México es una sociedad muy exigente, así que habrá voluntad política. Bueno, pues Va a ahí lo aparecer. tiene. Ahí lo tiene. A ver qué conclusiones saca usted de esta mesa. Yo por lo pronto les quiero agradecer muchísimo a Laida Negrete del colectivo Por una Fiscalía que Sirva, que haya venido, que haya estado con nosotros. Seguiremos dándole de cerca seguimiento al tema. Muchas gracias, Eduardo Gracias a ti, Bojorges, como siempre. Como siempre, director de Transparencia. Y sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.